Está en el aire Calibre 45 a través de Teleradio América. Manuel Fermín y Cristino del Castillo, quien les habla, les dan la más cordial bienvenida. Hoy, lunes, comenzando una nueva semana laboral, entrando ya en la segunda mitad del mes de diciembre, sí. Último mes del año 2013, Manuel. Bueno, parece que va a morir diciembre. Y el año que muere con diciembre también, Sí, puede sí. ser la otra. Así Bueno, es. Cristino, pero nada, hay que felicitar al PLD que cumplió 40 años de fundado ayer, ¿qué te parece? 40 años. 40 Señores, pero años y va a cumplir el tiempo ya. vuela. Sí, señor. Yo recuerdo, totalmente recuerdo, pero yo no me quiero poner tan viejo tampoco, espérate, porque esto es un peligro no ponerse a hablar de esas fechas, Cristino, porque 40 No, yo no años. tengo problema con eso. No, porque claro. Yo Pero tú eras un, participé, tú eras un baby, no, hombre. yo era muchachito, yo participé de ese proceso y activamente participé en la construcción de esa organización política, Yo en vi buena parte del este del país. una foto que hay publicada hoy en un trabajo del presidente Fernández sobre el PLD. Señora, ahí hay unos rostros. Porque usted ve a Rafael Alburquerque con ese rostro juvenil. Leonel Fernández le aparece por ahí, porque imagínate usted, Leonel, ese era un bichito, como dice. Él era un Pero jovencito, la sí. gente capaz Vidó, Medina. Vidó Medina, sí aparece. No vi a Euclides en esa foto, o no sé, porque hay gente ahí que se ven tan joven que uno no lo puede identificar. Ahí vi me parece que fue a Temo que yo vi ahí jovencito, por una cosa, se me pareció como a Temo, joven, creo yo, que era ¿Pero así. qué no sé. foto es esa? ¿De ayer? Una foto de hoy que hay ahí que sale un trabajo que escribió Leonel Fernández sobre los 40 ok. años. Y aparece esa foto de la génesis del PLD con Juan Bosch. Y está Tonito Abreu y toda esa gente, imagínense usted. ¿Cómo que se llama? Botello también, Jorge Botello, No, pero que son Botello. unos rostros juveniles lo que aparecen Claro, ahí, porque era la gente imagínense, joven, hace ¿no? 40 años, imagínate tú, era Exactamente, gente o sea joven. que en muchos La años, gente ¿sabes? que, Pero, sí, los que fundaron, Euclides Gutiérrez estaba un muchacho, un jovencito. Digo, no era un muchacho, pero era un espérate, joven, jovencito. ya sí, era. Un joven adulto, No, era claro, ya, sí. era adulto, sí, pero Sí, me refiero que estaba joven. sí, Pero sí, claro, claro. eran No, gente pero Vidó, tuve a con Vidó ahí, muchísima esa gente. energía, Rafaelito Alburquerque, el mismo Vidó Medina. Era gente que estaba en la plenitud de su... Sí. Y Sí. Case Acta también. Case fue Y de los fundadores de la Case Acta, fue de los fundadores del PLD sí, también. sí, creo que sí. El doctor Case Acta. Sí, sí. El doctor Caseacha. La verdad es que Hay muchos que ya, bueno, pues se han ido, como el caso de Amiro Cordero Saleta, que participó en eso, Manlio Vinervino, son de las... Manlio Minervino. Sí, el primer responsable, Emmanuel Espinal. Espinal también, que fue de esos primeros. Manlio fue el primer responsable de Cheche Abreu, educación. ¿verdad? Cheche Abreu, era el No, Cheche Cheche Luna. Luna, no era de esos fundadores también. Sí, Cheche Luna, y Diome de Mercedes. Dioma de también. Mercedes también, sí. Muchos jóvenes valiosos comenzaron, acompañaron a don Juan en ese proceso. Ajá. Sí. Yo tengo gente que orienté, yo tengo en el comité político, en el comité central, fui fundador de la organización en varias comunidades del este, los primeros círculos de estudio, que lo convertí en comité de base. Yo me dediqué durante buen tiempo tiempo completo a la formación de esa organización política. Sí, sí. Sí, tuve esa... Sí, porque déjame decirte, siendo prácticamente un muchacho. Esos pioneros, déjame decirte, esos pioneros para ideologizar ese partido y darle, que la gente entendiera lo que son los procesos históricos y todo. Y vos fue un hombre que se ocupó de eso, no hay duda de ello. Ahí no hubo una gente que no tuviera una formación política más o menos definida ya y orientada hacia lo que tenía que ser ese partido. Y hoy está ahí con 40 años. Y el partido es una institución, claro, tan sólida que es la más sólida del país. Porque hay que decir eso. Claro, para que usted crezca políticamente tienen que debilitarse otros. ¿No es así? Se han debilitado otros. Porque sí, a veces ocurre la izquierda eso. se atomizó, mucha gente se fue de la izquierda al PLD. Ahora, como dijo ayer Leonel Fernández, el PLD abrió una grieta en el sistema político. Sí, claro. Rompió con el bipartidismo que venía desde
los primeros años de la fundación de la República siempre competían dos organizaciones políticas en distintas etapas del desarrollo histórico de la República Dominicana, y el PLD por primera vez rompió con eso. Claro. Y tuvo mucho que ver con la figura de don Juan. Aquí hubo un tercer partido que el presidente Fernández me imagino que no lo mencionó, porque fue un asunto coyuntural, que fue el MIDA. Es decir, el MIDA fue una fuerza tan grande que era una fuerza capaz de arrebatarle el triunfo a Balaguer, pero era porque el PRD estaba congelado. O sea, el PRD se abstuvo en el 70. O sea, no participó en las elecciones del 70. Tú recuerdas que Bosch estaba incluso en Benidorm, no era que estaba Bosch. Pero el PRD no fue a las elecciones. Que yo siempre dije, esa fue una buena oportunidad. Si se quería salir de Balaguer, déjame decirte, si el PRD se une al MIDA, sacan a Balaguer en el 70 del poder, porque el MIDA fue una fuerza considerable. Y gente que se le fue a Balaguer también, con autolora. Lo que pasa es que no, realmente en ese entonces no se celebraban elecciones realmente democráticas, participativas. Realmente yo no recuerdo que el MIDA haya llevado representantes al Congreso como organización política, que tú pudieras decir. Pero incluso ganó, pero el síndico de Santiago fue del MIDA. ¿Cómo que no, Cristino? Pues será que tú estabas muy muchacho, tal vez pasaje. Pues yo no me quiero ponerme a viejo que tampoco tan viejo. O no me pagas tú ponerme a mí tan viejo tampoco. Pero el MIDA ganó. Pero déjame decirte, en Higüey ganó la sindicatura de Higüey Homero González. Mira. En Santiago ganó un señor apellido Luna o de Luna, no me acuerdo, pero el MIDA fue una fuerza. Lo que pasa es que el PRD no entendió ese proceso. Digo yo, no sé, porque yo me pongo a inventar las cosas también. Pero el MIDA, fíjate que el MIDA fue un movimiento antireeleccionista, tú sabes, que se gesta en el 70 precisamente para contrarrestar a Balaguer, porque el PRD se abstuvo en esas elecciones. Incluso el PRD creo que fue a las elecciones del 68, a unas elecciones de medio tiempo, y ganó la sindicatura de la capital con el médico Baez Acosta, si mal no recuerdo. En el 68 hubo elecciones, eran elecciones intermedias, 68, recuerdo como ahora. Entonces, bueno, yo estaba muy jovencito también, debo decir eso. Pero en el 70 Bosch abstuvo el PRD. El PRD no fue a las elecciones. Sí. Entonces, el MIDA sí fue a las elecciones, si mal no recuerdo. Por eso es que no se puede decir que fue el producto de un proceso de desarrollo natural de la política dominicana. Sí, eso fue algo muy producto de una coyuntura. Eso como el caso, por ejemplo, de la Jaraburgo. La Jaraburgo, en un momento en el que, bueno, la oposición se abstiene de participar en las elecciones. Aparece este señor, para salvar el proceso y para garantizar la legitimidad del régimen, que forma una organización política y se lanza. Mucha gente incluso dice que la Jaraburgo acabó en esas elecciones, que ganó muchísimos votos, incluso dicen que quemaron un montón de urnas. Y yo no dudo que haya sido así. ¿Tú sabes por qué? Porque yo vi con estos ojos, yo estaba muchachito, yo vi los votos en los centros de votación, mira, tirados así. No, claro, pero fue en el 74, eso fue lo que pasó, fue que el PRD, el bloque se abstuvo completo, exacto. Ya era un bloque, estaban los socialcristianos, estaba el Acuerdo de Santiago, fue ese, el PRD, estaba el de Wessing, estuvo el MPD incluso, tú estás viendo, eso era una cosa, variopinta. Ahora, producto de competencia realmente en el escenario político, 3 partidos políticos, eso fue el producto del empuje del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, claro. Eso, o sea, lo que dijo el presidente Fernández es correcto. Y eso se puede decir que, bueno, es producto de un trabajo, porque no era fácil. En un momento en el que las fuerzas estaban polarizadas, Partido Reformista, Partido Revolucionario Dominicano, usted emerger con una tercera fuerza no era un flycito al pitch, porque la gente lo que estaba era uno radicalizado apoyando a Joaquín Balaguer, que siempre tuvo su voto, nos guste o no nos guste, pero esa era una realidad. Balaguer tenía unos votos ahí que
que, bueno, si él hizo fraude en algún momento era porque tenía con qué. Tenía con qué. Sí. A veces tú dices de cero no puedo partir. Sí, exactamente, porque usted no se puede robar todos los votos. Claro. Usted puede que usted se añada algo, pero necesita tener por lo menos una fuerza que le permita crear esa sensación de que usted realmente está compitiendo. No, y eso incluso, es así. fíjate que el PLD cogió fuerza, como dice el presidente Fernández, ya en su tercera participación. En la primera 17, en la segunda 180 y algo creo que fue. Pero en la tercera ya tiene 300 y pico de mil votos antes de que el PRD se dividiera, porque tú sabes que en el 90 el PRD se dividió, entonces el PLD aprovechó esa debilidad y creció en las elecciones, pues tuvo 600, qué sé yo cuántos mil votos. Pero antes de eso ya había sacado 300 y pico mil votos, 382 mil votos. No, y además, acuérdate, 300... Eso fue en el 86. 300 y pico, 318. Que sí, en el 86. Ahora, yo te voy a decir una cosa, mira, el PLD participó en elecciones diciendo que no iba a ganar. Con Juan Bosch a la cabeza, nosotros no vamos a ganar. Claro, sí. No, es increíble. Pero o sea, tenía unos objetivos muy claros, sí. muy claros. Y lógicamente, bueno, pero eso no era, para los fines de usted ganarse adeptos, eso no era la mejor estrategia, para usted sumar votos me refiero. Pero el PLD iba por otras razones. Esas explicaciones que dio el presidente Fernández, como lo había dicho anteriormente, realmente le da un portazo a los que viven diciendo que ese partido se ha hecho como si fue un golpe de Estado que dio y se quedó con todos los poderes del Estado, pero es que ha habido un crecimiento normal, un crecimiento legal, porque no ha sido tampoco fáctico el crecimiento del PLD, o el pueblo dominicano le dijo al PLD, venga, quédense con esto, pero se lo dijo, pero en una expresión democrática en las urnas. Ahora, es decir, que no fue porque tampoco vino ahí. O sea. El PLD tenía, cuando don Juan, bueno, le toca ya retirarse del escenario político, todo el mundo eso lo recuerda, porque eso es reciente. Ayer, el PLD prácticamente fue una dirección colegiada que se hizo cargo de la organización. Bueno, el doctor Leonel Fernández aprovechó la coyuntura, el hecho mismo de haber sido favorecido de haber ganado la presidencia de la República, él aprovechó esa circunstancia para ir labrándose una imagen y para ir proyectándose como un líder dentro de la organización. Él era un dirigente del PLD, pero todavía no era un líder. Y el liderazgo él lo fue desarrollando paulatinamente hasta llegar a ser lo que es hoy, un hombre con un peso tremendo en la sociedad dominicana. Ahora, eso hay que reconocérselo al PLD, que supo manejarse en un momento en el que su principal líder, un hombre en torno a cuya figura había girado todo, desaparece y esta camada de dirigentes del PLD se hacen cargo de la organización y, bueno, no solo de la organización como tal, sino que también ejercen el poder y lo hacen bien. Claro. Aunque Leonel, vamos a decir, ya era puntuable, porque fue candidato a la vice de Conboch y se logró promover ahí. Ahora, antes de eso hubo otro señor que se promovió con Juan Bosch, sin embargo, no tenía el talento de Leonel Fernández, el señor Hernández, ¿cómo se llamaba ese señor? Sí, ¿Tú te acuerdas? Sí, pero eso pero ese se quedó. Eran cosas de decisiones de don Juan. Sí, de don Juan, pero bien. Muy propia de él. No, pero lo que quiero es diferenciarlo de que Leonel Fernández tenía algo más que aquel. Porque aquel fue joven, tuvo la oportunidad de que vos lo llevara y después como que no sirvió para nada, valga. No lo quiero juzgar ni no lo quiero descalificar así. Pero el hombre no dio para más nada. Parece que llegó a su máximo grado de incompetencia. Ahora, Leonel Fernández jugó el mismo papel que el otro. Bien, fue candidato a la vice. Incluso fue candidato a la vice con un PLD disminuido. Porque cuando ese señor Hernández fue candidato de voz, Juan Bosch sacó 600,000 y pico de votos el PLD. Con Leonel se quedó en un 13% el PLD. No recuerdo cuántos fueron los votos, pero fue un 13 de las elecciones esas del 94, donde Leonel Fernández participó como candidato a vice. Ahora, Leonel repuntó ahí, yo diría,
porque claro, lo que fortalece o lo que labra o broquela, qué sé yo, el liderazgo de Leonel Fernández es la capacidad de emitir decretos. Porque es que uno en la presidencia de la República, uno busca gente que se afilia a uno y se hace hasta incondicional jurado de uno. Porque el decreto tiene ese poder de tú traer gente a ti. No, Y pero yo creo que eso beneficia a Leonel Fernández. Yo no comparto plenamente ese criterio. Yo creo que aquí hubo gente que tuvo la oportunidad de emitir decretos y cosas y no trascendió mucho. Yo creo que ahí se necesita de algo más. Y obviamente el doctor Leonel Fernández es un hombre que yo siempre digo, él ha organizado su vida en torno a los libros. Y es un hombre que tiene una capacidad tremenda de elaborar política, un gran estratega, un intelectual sólido, con una visión tremenda de la sociedad dominicana y un manejo de la realidad mundial envidiable. Es decir, es un hombre con muchas condiciones y eso es lo que lo catapulta. Cuando vos lo señalas es porque él ha demostrado ya que tiene esas condiciones. Don Juan lo definió como una mina de oro y evidentemente que ya él era un intelectual que se atrevía a desafiar a un debate a José Francisco Peña Gómez, o sea, no era un carajo a la vela, como decimos aquí, sino un tipo ya de cierta formación, que desde el poder se creció, porque eso sí es verdad, desde el poder se creció, porque aprovechó eso para, bueno, eso da muchísimas posibilidades, te da muchas posibilidades de conocer incluso a la propia sociedad dominicana. Óyeme, yo traigo un Euclides, por ejemplo, Euclides Gutiérrez, un hombre con una formación tremenda y un liderazgo y gente curtida en esos asuntos ahí. Sin embargo, Leonel Fernández, pero ya Leonel tiene el poder de nombrar gente. O sea, eso, cuando uno tiene el poder de nombrar, yo no te digo que no todo el que tenga el poder de nombrar se hace líder, no necesariamente, porque en el PRD, por ejemplo, bueno, Salvador G. Blanco estuvo ahí, no fue un líder, pero don Antonio Guzmán cogió un liderazgo en el PRD. ¿Por qué? Porque don Antonio, bueno, fue gobierno, pero el líder era Peña Gómez, es distinto. En el PLD ya el líder, prácticamente don Juan, entra en una etapa de, diríamos, de apartado, se desmarca de las tareas de ese partido porque ya tiene sus problemas que todo el mundo conoce. Ahora Leonel, jovencísimo como estaba, así, y era prácticamente una incógnita, porque uno decía, bueno, ¿y este joven va a dar con este país con tantos problemas? Sin embargo, Leonel Fernández, claro, tenía condiciones, porque nadie tampoco se puede labrar un futuro como que se labró Leonel Fernández ahí, si no tiene talento. Claro, el talento es innegable que lo tuvo y siempre se preocupó y tuvo una conducta ejemplar en el gobierno que realmente la gente lo valoró tanto que fíjate cómo retorna. Ahora, cuando tú, por ejemplo, tomas, en el caso del PRD, que fueron dos presidentes, uno detrás de otro, Leonel, o sea, ya el liderazgo de Peña incluso comenzaba a peligrar. Fíjate lo que es la política. ¿Por qué? Porque don Antonio, bueno, se quedó con una parte de una tendencia. Luego viene Salvador, sigue, pero Salvador también coge su otra parte y se fortalece. Claro, los gobiernos fueron un desastre, porque también Leonel Fernández hizo un buen gobierno, 96-2000, un gobierno con un ejemplo de crecimiento del país, mejoramiento de los servicios públicos, un ambiente democrático amplio, qué sé yo, o sea, hubo unas buenas relaciones internacionales, Leonel Fernández se manejó excelentemente bien. Pero eso le dio el poder de que el único referente en el poder para el PLD es Leonel Fernández, incluso en el discurso de ayer. Fíjate que en el discurso de ayer la gente ha señalado mucho porque cae, y me parece muy bien que él se desmarque de esa corriente de los traidores, de que quieran enseñarnos a nosotros como que nosotros somos un país de racistas y cosas de eso, y Leonel se desmarcó bien claro con eso. Ayer puso la cosa clara y dijo, nosotros somos un país de mestizos, de mulatos, aquí no puede haber discriminación contra negros si nosotros somos hijos de negro y blanco, es decir, al contrario, nosotros somos una expresión. Pero, ¿qué hizo el presidente Fernández ayer? Citó una serie de logros del PLD en el poder, pero esos logros son de él, porque es que el único referente de gobierno que había en el PLD era Leonel Fernández.
Bueno, Es decir, porque el único que ha sido presidente fue, ahora ya no, Medina. porque Danilo Medina tiene 1 año y pico en el poder. Claro, ya ahora ya forma parte todavía también. Eso es un gobierno muy joven. Exactamente. Y bueno, todavía usted tiene que ver realmente cuál va a ser su desempeño. Sí. Es muy temprano. No, ahora él habló. La obra, como dice. Sí, él habló de los gobiernos, ni siquiera él no lo personificó. Lo personificó, se cuidó de eso. Él habló de los gobiernos del PLD. Claro. Y bueno, lógicamente es válido, porque ¿qué es lo que él está ponderando? Lo que ha sido la trayectoria del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, hay un antes y un después. O sea, el PLD oposición, el PLD su historia, ¿verdad? Y el PLD ya gobierno, sus logros, su obra de gobierno como tal. Que fue lo que él hizo, que él ponderó y lo hizo bastante bien. Porque la verdad es justo decirlo, que el PLD, ahí no, el doctor Leonel Fernández no dijo una sola mentira. Lo que él se quedó corto, porque pudo haber mencionado otras obras, muchas, claro, pero muchas más. No, se hubiera hecho interminable. Sí, pero muchas más. Y eso es real. Los aportes del Partido de la Liberación Dominicana, el desarrollo de la República, del país, son tangibles, están ahí, innegables. Pero hay otros logros que no son muy fáciles de usted, o sea, que usted lo puede ponderar, pero que no son obras, no es físico, no se trata de algo físico, como por ejemplo la estabilidad macroeconómica, claro, que eso tiene un factor, juega un papel fundamental. Ahora es lógico, y eso sí se advierte, que, óigame, la economía de la República Dominicana durante esos gobiernos se expandió social, de una manera tremenda. El eje social, el gobierno, es la ley de seguridad social, solidaridad, comer es primero, los bonos, bono luz, bono gas, bono escolar, qué sé yo, todas esas cosas, la sumatoria de esos malos, salud, educación, porque la educación también es un empuje grande también. Lo que pasa es que ahora, bueno, el 4% como que tapa, pero no hay un 4, al 4 había que restarle un 2.3 o un 2.4 que había atrás, o sea, vamos a decir que ha habido un impulso de un 1 punto y pico por encima de lo que había, pero también había empuje para la educación, no hay duda de ello también. Ahora, esa parte que... El PLD en su gobierno ha tenido, claro. Esa parte que tú señalas de lo que planteó el doctor Leonel Fernández con respecto a la cuestión esta del racismo y las acusaciones que le hacen a la República Dominicana, yo creo que fueron palabras que vienen a, ¿qué decirte? Mucha gente estaba esperando un pronunciamiento de ese tipo, porque la verdad es que la República Dominicana, de una manera injusta, al pueblo dominicano, porque cuando aquí se habla de racismo, ¿de qué se está hablando? Es al pueblo dominicano que usted le está endilgando eso, es al pueblo dominicano que usted le está diciendo eso. Que yo no veo, porque fíjate qué curioso es lo que se está produciendo aquí. Califican a la República Dominicana de xenófoba, de ser un pueblo racista. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de ese racismo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque tú me dices a mí, en la sociedad norteamericana, y yo te puedo citar 80,000 manifestaciones, expresiones de racismo. Y miren que, la sociedad norteamericana ha avanzado mucho en eso. Ha avanzado mucho, pero aún teniendo un presidente negro, yo le puedo mencionar 80,000 manifestaciones de racismo. Claro, y eso es la que se dicen. Ahora, dígame a mí en la República Dominicana, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Dónde se ve eso? Que somos anti-haitianos, pero que un haitiano rico y vive y nadie le dice, mira, tú no puedes ir aquí. Búsquese los informes de estos relatores que vienen aquí para que usted vea cuáles son las muestras que ellos señalan. Claro. Que te dicen, bueno, que aquí hay algunas expresiones, que el negro es comida de puerco, que el negro qué sé yo qué cosa.
Pero la mayoría de esas expresiones que usted oye por ahí, las dicen los mismos negros con respecto a y los mulatos, porque los mulatos somos, ¿y qué somos? La mitad negro y la mitad blanco. Como y algunas expresiones de esas, ni siquiera, si tú la ves, si tú eres dominicano, y sabes en qué sentido se utilizan, tú te das cuenta de que no hay realmente odio racial en dichas expresiones. Claro, una muestra pero de ni eso. siquiera los salud, mira cómo tratamos a los No, pero una muestra de eso, lo de Hipólito Mejía. Una muestra de eso, lo de Hipólito Mejía y el camarógrafo, que le dijo, bonito, sí, que sé yo, qué bonito. Eso lo presentó Jorge Ramos como, óigame, una expresión, un insulto, una expresión de racismo tremenda. Y yo en su momento digo, eso no es realmente, entre nosotros los dominicanos, eso no es una expresión de racismo. Yo defendía a Hipólito Mejía. Claro, sí, ¿Por qué? Porque usted tiene sabe que ser dominicano, una para cosa usted saber. fuera de tono para un presidente, porque eso es verdad. Y más Que haciendo no, una entrevista puede que sea internacional, un relajo, sí, un relajo. Claro, pero eso, el extranjero que oye eso, dice, no, pero ven acá, dice, cualquiera un extranjero se escandaliza fácilmente por eso. Claro. Ahora eso... Oye, aquí no había el Club de los Monos. Exacto. Que se decían ellos mismos. Exacto, el Club de los Monos de Corporal. Y Chichagua, y Johnny Ventura, José Mateo. El Club de los Monos. Y ellos mismos se decían, no, nosotros somos del Club de los Monos. Pero ven acá. Y entonces, o sea, cosas que no tienen, esa es la realidad. Entonces, el argumento del doctor Leonel Fernández es un argumento poderoso. Sí. Porque cómo tú puedes, o sea, nosotros somos, ¿usted sabe qué? El producto de compartir en la cama negro y blanco. El pueblo dominicano es el producto de esa relación en la cama de un negro con un blanco. Claro, esa es, porque lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Porque aquí no hay indígenas. No. Aquí no hay indígenas, déjeme decirle blanco y negro. Que por eso es que mucha gente, los vecinos del Caribe, no entienden bien al pueblo dominicano. Porque nosotros nunca tuvimos el problema que tuvieron ellos. Sí. En esas islas del Caribe, llegaron como y en esclavos, Haití, llegaron esclavos. Claro. Lo humillaban como negro. Claro. No solo lo explotaban, su fuerza de trabajo, sino que también los humillaban por su condición de negro. Sí. En República Dominicana hubo un mestizaje tremendo. Pero teníamos presidente negro como Liceró y Luperón era negro. Y nosotros teníamos problemas. Y Lilina estaba para arriba abajo aquí. Y muchos de los que han sido de que blanquitos. Pero explíqueme. Tienen la familia su negrito. Pero yo no entiendo eso, Esa es la claro. realidad. Porque aquí hasta los bares, yo decía aquí, además los bichines y cabrán tienen a los bares atrás y la abuela de baile, la mamá de baile, no era una mulata. O sea, aquí no hay nadie que se puede escapar de ese mestizaje de negro y blanco. Esa es la realidad. Y el que se ponga bravo, que se ponga bravo si quiere. Si quiere que se ponga bravo, pero esto es ilegal. No, es que aquí nadie se pone bravo por eso, porque aquí todo el mundo acepta esa condición. Claro. Esa es la realidad, esa es la realidad, eso es el pueblo dominicano. Bueno, pero esas islas no, ellos no entienden eso, pues ellos no pueden entender eso aquí. No. Ellos no entienden, que ellos no saben que en el 1880 aquí hubo un presidente que se llamó Gregorio Luperón, que era negro, y que después Ulises duró 13 años gobernando, como 14 o 15 años gobernando, y era negro también, pero negro, no es que estamos hablando de mulato, negro. El doctor Leonel Fernández se puso él mismo como ejemplo. Pero claro, y Trujillo, cuando yo me miro en un espejo, yo no veo a un Robert Trujillo tenía muchísima crema que se ponía y se blanqueaba, usted sabe que a Trujillo lo blanqueaba, pero y eso no tenía también su sangre negra por los chevalieres. Oye, ¿quién era la abuela de Trujillo? Haitiana pura. Haitiana. Sí. Pero venga acá, y entonces, es decir, no me vengan con ese asunto. Ahora, Leonel Fernández fue claro con eso, esa es la verdad. Ahora, se desmarcó de eso. Y el pueblo dominicano siempre ha reconocido sus raíces africanas. Esa es la realidad, claro, nosotros reconocemos eso. Lo único que somos pánicos en costumbre, porque también otra cosa. Porque ese es el problema. O sea, nosotros tenemos, por un lado, esos ascendientes africanos, pero por el otro lado también tenemos los españoles, ¿verdad? Esa es la realidad nuestra. Claro. Esa es la realidad nuestra. Por eso nosotros nunca hemos sido...
O sea, reconocemos esa realidad, pero nunca hemos, o sea, no nos ponemos gorritos y camisas. No, y ¿entiendes? otra cosa, Porque es Cristino. que nosotros somos algo diferente. Fíjate si somos diferentes, que el blanco que esclaviza a los cubanos es el mismo blanco que no coloniza a nosotros. Pero resulta que la conducta de España aquí no fue la conducta de España en Cuba. No. ¿Usted recuerda cuando vinieron aquí los españoles que trajeron de Cuba para combatir, o sea, en ese proceso de anexión, sí, que después combatieron los restauradores. Exacto. Y las discriminaciones que se producían ahí, sí, que el dominicano no estaba acostumbrado a eso. Al dominicano, el dominicano se radicalizó por eso. Claro. Se radicalizó por eso. Es una realidad. Yo digo, el agua es la mezcla de oxígeno con hidrógeno. Pero el agua es distinto al hidrógeno y al oxígeno. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí, totalmente distinto. El oxígeno, si usted lo pone donde hay fuego, eso enciende, levanta esa llama. El soplo, si le echa agua, la apaga. O sea, el agua es diferente, aunque es el Son producto de la mezcla de exacto. esos dos ingredientes, pero es diferente el resultado. Algo parecido pasa con lo que es el pueblo dominicano. Es el producto de esa mezcolanza. Pero el resultado de la mezcolanza te da algo distinto, con una fisionomía que se ha ido poco a poco desarrollando con el paso del tiempo. Entonces el dominicano tiene costumbre, una cultura que es peculiar. Por ejemplo, tú viste la muerte de Mandela, pero nosotros no enterramos los muertos así. Y los haitianos entierran sus muertos como lo enterran a Mandela, con una bulla y bailando y cosas. Pero los dominicanos no somos así. Pero entonces es pecaminoso que nosotros enterremos nuestros muertos como lo enterraban los españoles. Por eso fue lo que nos enseñaron a enterrar a esa gente así. Entonces cada cultura, cada país tiene... Ahora, tenemos el color de África, es verdad, porque no vamos a negar eso. Pero nosotros no tenemos que andar con los taparrabos que andan los zulúes, porque dicen que son africanos, pero venga, calma. Tú sabes que una vez yo era presidente de la Asociación de Estudiantes Dominicanos en la Unión Soviética. Y una vez nos invitan a una actividad y los rusos gustaban de que en ese tipo de actividades donde iban gente de alto nivel, representantes de la Academia de Ciencias y gente importante, y actividades donde participaban representantes de los distintos conglomerados. Ahí habían estudiantes de 105 países. 105 países. Y entonces a ellos les gustaba, bueno, los africanos que fueran con sus trajes nacionales y esas cosas. Ahí me dicen, mira, nos pasan unas invitaciones y por favor que vayan con los trajes nacionales, la que sé yo qué. Digo, nosotros no tenemos No tenemos traje nacional. No o chacabana, pero o ¿cómo tenemos saco. No, nosotros no tenemos traje nacional. No es como, los africanos se ponen una camiseta que ellos utilizan y con ramos, y un sombrero grande. Una chancleta. Nosotros, claro, porque nosotros ahora, usted me va a decir a mí que nosotros privamos en algo, es que no lo tenemos. Claro. Es que no tenemos eso. Exacto. Entonces me miran así como que dicen, pero ustedes no fueron una colonia. Sí, porque es que yo creo que nosotros tenemos que ser iguales. Es que la historia del pueblo dominicano hay que conocerla, amigo, hay que conocerla. El único que se pone esa cosa, ¿cómo que se llama el folclorista de Baní? ¿Cómo que se llama el folclorista? Sí, Dagoberto. Dagoberto Tejada. Dagoberto, él le encanta, bueno, pues está bien. Y Dagoberto, mire, que tiene más de blanco que de negro, porque él es un mulato muy refinado. Como hindú. Pero le parece como indígena. Sí. Le parece como al indio Araucano. Pero yo digo, pero venga, ¿y por qué? Pero así nosotros lo andamos todos así, como anda Dagoberto, cosa que está muy bien, que Dagoberto es folclorista, pero eso es su problema de Dagoberto, nosotros andamos con saco y corbata. Y donde menos usted se imagina está la influencia africana. Sí. Yo escuché a, ¿cómo es que se llama este cantante uruguayo? Alfredo Citarrosa. No, Citarrosa, sí, Citarrosa. Donde él hablaba de la milonga.
Y usted dice, bueno, la milonga, pero eso es argentino, y en Argentina, Sí. Argentina todo el mundo es blanco. Todo el mundo- Sin embargo, la milonga, según él, Sí. tiene también raíces africanas. Sí, porque hay muchos negros ¿Eh? también ahí, hay negros que quedaron allá. Entonces, también. donde menos usted se imagina, está esa influencia. Y nosotros la reconocemos. Mira, incluso- y nos enorgullecemos de eso. ¿Por qué? Porque Claro. nosotros tenemos que renegar de eso. Mira lo que es el mestizaje en Centroamérica, por ejemplo. Los españoles se ligaron con indígenas. O no se ligaron mucho con indígenas, pero se ligaron. Al final tuvieron que ligarse con indígenas. Observa las comidas en Centroamérica. Son distintas. Nosotros no comemos, nosotros no somos adictos al maíz, por ejemplo, como la comida, como son los centroamericanos, incluso la gente de México, que son adictos al maíz. Ese es su arroz. Para nosotros es el arroz. Fíjense una cosa, somos arroceros y ellos, sin embargo, son gente que comen mucho maíz. Pero nuestras comidas, la mayoría, son comidas tipo la de los españoles. Nosotros no tenemos una cultura de comer maíz, por ejemplo, que es originario de América. Y no comemos tanto maíz, nos gusta el maíz, claro, en muchísimas secciones, como viene en dulce, en todos los tipos que se presenta el maíz aquí, pero no tenemos un plato nacional de maíz, como tienen esos países centroamericanos y México. Nosotros tenemos el sancocho que nos retrata de cuerpo entero. No, y que se parece al de los españoles. Espérate, el caldo asturiano y los caldos gallegos y esa cosa, el locrio, ¿cómo que dicen unos tigres? Yo creo que eso lo dicen. No, no, ahora ¿cuál yo es te voy a decir. ¿Cómo es que él dice? No, espérate, el locrio, nosotros tenemos el locrio, que es la paella de los españoles. Y entonces lo inventamos el locrio. Ahora, tú Pero quieres, eso es saber, así. tú quieres saber si hay aquí influencia española. Ve a ciertas regiones de España para que tú veas. Oh, pero Ve a claro, ciertas regiones pero de ven España. acá, Cristino, y te pero vas por a dar Dios. cuenta. Por Y tú Dios, te vas pero- a unos pueblos por aquí del Tú coge la interior. iglesia, coge la iglesia nada más, métete en una iglesia católica y tú ves, el ritual de esa iglesia es igualito que el de España, idéntico. ¿Qué es lo que tenemos? Pero tú pudieras Pues eso es decir, una bueno, cosa. tú pudieras decir que esas son cosas que la iglesia ha adoptado y que son más o menos comunes para toda América. Ahora, Pero no es en todo. la- No, pero búscate, cuidado, que hay una iglesia. Yo vi una iglesia en Guatemala. Mire, hermano, que eso es un saumerio. Eso es hoja, quemando hoja y No, pues, muchísimo son humo. detalles, son Es que, detalles. oye, no es que son distintos. En Haití la religión no es igual que nosotros. Tú dices la católica. La católica, pero es de la católica que yo estoy hablando, esa católica. Y en África, esa católica en África tiene que adaptarse a muchísimas cosas que andan ahí. Sí. Sí, pero la Pero de en nosotros. sentido general, la la de liturgia, nosotros- la liturgia, tú sí, sabes, sí, es la misma sí, cosa. sí, Pero bueno, sí. pero esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros tenemos mucho de africanos, porque nosotros lo que pasa es que estamos un poco distantes y a veces no sabemos identificar Claro, por la dónde música, está esa parte. nuestra música ¿Dónde está esa tenemos, parte? Ahora, claro. yo tuve la oportunidad de compartir con muchos africanos, muchos de distintos países del África, y yo, o sea, eso es una cosa evidente, eso salta a la vista, ¿eh? La influencia africana por estos lados, eso es una realidad. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial la colonizó España. Pero esos países son, óyeme, tú puedes estar seguro que son distintos a nosotros. Porque es que tienen otra, es que hay eso tiene un flujo demasiado fuerte, el influjo cultural del África entera ahí. No es lo mismo, y sin embargo los españoles, tú vas a Angola, y en Angola fue portuguesa, pues es una colonia, en Mozambique, entonces, pero de que tú llegas ahí, tú ves de una vez distinto, totalmente distinto, a lo que es Brasil, por ejemplo, o lo que somos nosotros como colonias, que fuimos colonias españolas, y las portuguesas. Es que hay un influjo distinto, es que somos distintos totalmente, Cristina. Bueno, vamos a hacer la pausa, Manuel. Vamos a hacer venimos una un pausa ahí, momentito. sí, no, porque yo creo que hay que seguir avanzando sobre lo que Leonel Fernández puso un punto sobre las CIES, por lo menos. Ya hay dos líderes políticos que han hablado de eso, que es Miguel Vargas y Leonel Fernández. Vamos a hablar de esa cosita Volvemos un de momentito. la sentencia. Cual viola sus derechos fundamentales. El respeto a las diferencias